Ahora escriban en el chat presente. Ok, entonces estamos en la unidad 1 del proceso infinito y en la clase 4. Lo que vamos a ver hoy día es aclarar los conceptos que vimos la semana pasada y hacer algunos ejercicios prácticos. El objetivo es realizar procesos de iteración numérica, construir y analizar progresiones aritméticas y geométricas y calcular sus respectivas sumas. ¿Ok? Bueno, en el documento de la actividad 3 estaba esta información y hoy día la vamos a explicar un poquito más. Entonces, vamos a recordar, la progresión aritmética de partida es una sucesión, ¿ya? O una iteración también, que está compuesta de n términos, ¿ya? Donde n es un número natural, y la característica principal para decir que es aritmética es que cada término que va apareciendo en esa secuencia está determinado por una diferencia que se suma. ¿Ok? Así tenemos el término a sub 1, que es un valor x, a sub 2 se va a determinar por a sub 1 más esa diferencia, a sub 3 a el término anterior más su diferencia, a sub 4 el término anterior que sería a sub 3 más su diferencia, así hasta a sub n, que sería el término anterior más esa diferencia que se mantiene constante. ¿Ya? Constante significa que no varía. ¿Ya? Otra cosa importante es que si yo tengo el valor de dos términos consecutivos de esa progresión, voy a poder determinar esa diferencia de, ¿y cómo se hace? Por la resta del término mayor menos el menor. Bueno, término mayor me refiero al a sub n mayor, ¿ya? No significa que el valor que esté aquí en a sub n sea más grande que el de a sub n menos 1. ¿Por qué digo eso? Porque una progresión aritmética puede ser creciente, decreciente o constante. ¿Qué significa creciente? Significa que los números que voy obteniendo de esa sucesión van creciendo. ¿Sí? ¿Y qué significa decreciente? Que los términos que voy obteniendo van disminuyendo. ¿Ya? Hice una PG aquí, pero lo importante es que van decreciendo, ¿ya? Pongamos 0, menos 1, menos 2, ¿ya? Los términos de una progresión, recuerden que pueden ser finitos o infinitos, ¿ya? Entonces, hasta aquí quiero saber, ¿hay alguna duda? Profe, a mí no me quedó muy claro ¿Desde dónde, Jaime? desde el inicio. Ya, pero lo importante es que sepa que una progresión aritmética, que ese es el nombre, o PA, es una secuencia de términos, pero no una secuencia cualquiera. Es una secuencia que tiene cada término relación con el otro. Ya voy aquí a escribir una secuencia. ¿Sí? ¿Qué significa? Hay un patrón, y ese patrón, para poder obtener, este sería el A sub 1, este sería A sub 2, esta es la manera de simbolizar cada término. A sub 3, A sub 4 y este es A sub 5. ¿Ok? Entonces, cada término de esa sucesión o de esa progresión se va a determinar según un número constante. En este caso, en esta secuencia, y que esa constante se llama D, de diferencia. ¿Ok? Por ejemplo, del 1 para llegar al 2, ¿qué se puede hacer? Si yo en el A sub 1 tengo el 1, ¿qué tendría que hacer para llegar al 2? Sumar ¿Cuánto? 1. O sea, sumamos 1, ¿cierto? Del 2 Sí. para llegar al 3, ¿qué tendría que hacer? 1. Sumar 1. Sumar 1. Del 3 al 4,
Sumar 1 de nuevo, ¿cierto? Y del 4 al 5, sumar 1 de nuevo. O sea, para determinar cada término de esa progresión, estoy sumando una cantidad constante. A eso se refiere el b que está aquí. ¿Ok? Constante. Y fíjese, ¿qué significa que A sub 2 sea A sub 1 más b? A sub 2 en nuestra secuencia es el número 2. ¿Y qué hicimos para determinar el número 2? Fue el número anterior, o sea, el 1, que es A sub 1, más esa diferencia, que es el 1 también, ¿ya? Y 1 más 1 me da el 2. Para el A sub 3, para el A sub 3 es el anterior más la diferencia. El A sub 3, ¿cuál es su anterior? El A sub 2. Y el A sub 2 vale 2. 2 más la diferencia, que es 1, la cantidad que se mantiene constante, 2 más 1 me da 3. ¿Sí? ¿Lo viste, Jaime? Después el término que sigue, A sub 4, sería el término anterior, o sea, el 3, más la diferencia, que es 1. 3 más la diferencia, que es 1, me da el número 4. Y así sucesivamente. El término A sub 5 sería el término anterior, el A sub 4, el 4 más 1, que me da el 5. ¿Sí? Y así podría llegar hasta el término enésimo. Enésimo es para decir en general un término muy al infinito, ¿ya? En algún momento tiene término aquí. Una sub n podría ser una A sub 20, A sub 1550, no sé, ¿ya? Y dice que va a ser la misma secuencia. El término anterior más la diferencia, que es la que se mantiene constante. No siempre va a ser 1, como en esta secuencia que escribimos acá. Va a ser 1 medio, menos 5, menos 7 cuartos, menos raíz de 2, puede ser cualquier número, ¿ok? Y es progresión aritmética porque se está sumando una diferencia, ¿ya? Ahora, el término general se determina, ¿ya? Uno puede calcularlo con esta fórmula. Va a ser A sub 1 más la diferencia multiplicada por n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si quiero determinar A sub 20, va a ser A sub 1 más la diferencia multiplicada por n menos 1. ¿Pero quién es n ahora? Yo dije que n vale 20. Por lo tanto, ahí reemplazo 20. 20 menos 1. Y 20 menos 1 me da 19. Entonces sería A sub 1 más 19 por b. ¿Cierto? Ahora, si lo aplicamos a nuestra secuencia que hicimos acá arriba, el A sub 1 significa el primer término. Mi primer término es el 1. Por lo tanto, aquí podría reemplazar A sub 20 va a ser 1 más 19 multiplicado por la diferencia. Y la diferencia que se mantiene constante aquí es el número 1. ¿Ya? Entonces, 19 por 1, 19 más 1, 20. Eso quiere decir que A sub 20, o sea, el término que se encuentra en la posición 20, eso significa A sub 20, es el número 20. Justo en este caso coincide, porque hice la secuencia de números naturales, ¿ya? Por eso coincide, pero en otras veces no coincide, ¿ya? Y lo que decía acá abajo es que unas PA, le voy a decir PA cuando hable de progresión aritmética, pero no decir todo el rato el mismo nombre, ¿ya? Una PA puede ser creciente, y eso es cuando esa diferencia es positiva. Fíjense, esta serie es creciente porque los números van siendo cada vez mayores. Decreciente quiere decir que A sub 1 va a ser mayor que A sub 2 y A sub 2 va a ser mayor que A sub 3, ¿sí? Significa que van del más grande, por ejemplo, si tengo el 0, menos 1, menos 2, menos 3, el primer término es el mayor de todos. ¿Ve? Y constante si es que D es igual a 0. ¿Y qué quiere decir eso? Si es que una secuencia, por ejemplo, fuera raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, todos los términos fueran el mismo,
¿Qué significa? Que yo estoy sumando una diferencia que es 0. Por lo tanto, es Constante. constante. Se repite, se repite, se repite el mismo término en todos los términos que conforman esa progresión. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí, Jaime? Sí. Ya, las chiquillas. Ya, voy a asumir que el silencio es así. Entonces, bueno, volví a... No me di cuenta que lo copié dos veces, ¿ya? Y otra cosa importante de una progresión aritmética es que podemos sumar los n primeros términos, ¿ya? Vamos a usar la secuencia que yo tenía recién. Y este es un problema que se lo propuso un profesor hace muchos años a Gauss. Sume todos los números del 1 hasta el 100, le dijo, para mantenerlos entretenidos toda la clase. Y no sabía que dentro de su clase estaba Gauss, que era un genio en las matemáticas, y él definió una fórmula para poder calcular. Fíjense, si nosotros queremos calcular, esta es nuestra serie, la vamos a dejar hasta el número 100, o sea, este es el A sub 100, ¿sí? Este va a ser el A sub 100, y este es el A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí? Y así como sigue. Entonces, si sumamos cada término de esta serie, tendría que sumar A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 100. Y estos son muchos términos, entonces ¿cuándo vamos a terminar? Bueno, lo que nos permite la suma de los n, en este caso es 100, que nos pusimos como ejemplo, n primeros términos, es poder determinar esta suma, pero de una forma más rápida y sencilla. Porque imagínense, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28. ¿Se imagina hacer toda esa suma? Es muy tedioso y largo. Entonces, con esta fórmula podemos calcular la suma de los 100 primeros términos. N en este caso pasaría a ser 100. Y la fórmula dice que es 100 multiplicado por A sub 1, que sería 1, más A sub n, que sería mi A sub 100, que sería el 100 en este caso, partido por 2. Si simplificamos esto, me queda 50 por 101, y eso me da 5050. Bueno, yo les estaba contando la historia ahí. Bueno, este niño logró hacer esta suma y llegar hasta el 5050 de una forma muy rápida, y es porque él dedujo esta fórmula, ¿ya? Y que es Gauss, uno de los más grandes matemáticos de la historia. Entonces, pero a nosotros nos interesa que, fíjese, esta fórmula me sirve para llegar rapidito a la suma de los n primeros términos para una PA, ¿ya? Recuerde que estamos en una progresión aritmética. ¿Se entendió? Así se aplica esa fórmula. Ok. ¿Me están escuchando, cierto? Sí. Ok, ya. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo. Identifiquemos la regla de iteración de la siguiente sucesión de números. Bueno, de partida, y esto se entrena también, ¿ya? Saber la regla de iteración es saber qué le hice al término A sub 1, este de partida va a ser el A sub 1, para llegar al A sub 2. Y voy a anotarlos aquí. A sub 1 es 5, por mientras ustedes vayan pensando. ¿Qué le hice al 5 para llegar al 11? Yo ya sé cuál es. Ya, ¿cuál es? El 6. Explíquemelo Le mejor. suma 6. Que le suma 6. Acá al 5 le suma 6, después al 11 le suma 6 y al 17 6 y así Ya. constantemente. Al 5 le sumo 6, llego a 11. Al 11 le sumo 6, llegamos al 17, después viene el 23. Muy bien, Jaime. 29. Entonces aquí sería el 17, le sumo 6. Y al
23 le sumo 6, a la anterior, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos aquí? Que la diferencia sería 6. excelente. Vamos a anotar ese dato. La diferencia es 6. ¿Cómo sería el enésimo término? O sea, nos están preguntando, ¿cómo sería A sub n en esta iteración? ¿Recuerdan cómo era? Me voy a devolver. A sub n es A sub 1 más la diferencia multiplicada por n menos 1. ¿Sí? Entonces, A sub n va a ser A sub 1 más la diferencia multiplicada por n menos 1. En nuestro caso, ¿qué nos quedaría? A sub n sería, ¿quién es A sub 1? 5. Bien. 5. Más Más 6. bien, multiplicada por 6 menos 1. 6. 6 n menos 1, sería ¿no? 6. Sí, po. ¿O Ya, no? este n tiene relación con el índice que está acá. Si nosotros estamos determinando el enésimo término, estamos hablando en general enésimo, ese A sub es una n. Por lo tanto, esa n que se reemplaza aquí es la que se pone acá. Si yo lo puse con n, entonces aquí tengo que poner n. ¿Ok? Porque no estamos determinando un término específico, sino que estamos determinando en general. A sub n, para n cualquiera. ¿Ok? Veamos si funciona, porque si no funciona, estoy hablando pura tontera y no estaría bien. Claro, pero está bien, ¿ok? Supongamos, ya, este A sub 2, este A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Ya? Veamos si se cumple. A sub 5 es 29. ¿Ya? A sub 5 sería, siguiendo nuestro enésimo término que ya lo acabamos de encontrar, ¿ya? Sería 5 más 6 multiplicado por ¿cuánto? Por 5 menos 1. 5 menos 1. Porque mi n ahora vale 5. Ahí está. ¿Ok? ¿Ya? Ese subíndice es el que le indica que n es el que reemplaza ahí. Aquí nos quedaría 5 más 6 por 4. 6 por 4, 24. Y más 5, 29. O sea, A sub 5 por la fórmula que encontramos me da 29. Y justamente lo cumple porque el quinto término es el 29. ¿Se entiende? Si estas cosas son entretenidas igual. Sí. ¿Sí? Ya, súper. Sí. Entonces la PA, lo que tienen que tener cuidado es que es con suma. Bueno, si esta diferencia es negativa, va a ser una resta, pero es que se le agrega algo. ¿Ok? A diferencia de la PG. ¿Ya? Aquí vamos a calcular la suma de los 10 primeros términos de la secuencia anterior, de esta progresión. ¿Ok? Para que veamos la aplicación de la fórmula también. Ya los términos son el 5, el 11, el 17, el 23 y el 29. Y pueden seguir infinitamente, ¿ya? Nosotros vamos a calcular la suma de los 10 primeros términos. O sea, mi n ahora vale 10. 10. Excelente. Mi fórmula dice que es 10, porque es n, multiplicado por a sub 1. A sub 1 es 5. Más a sub 10. 6. Y a sub 10 no lo tenemos. Entonces tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta fórmula que encontramos aquí, porque aquí podemos determinar cualquier a sub n que necesitemos. Necesitamos el a sub 10, así que lo vamos a calcular. A sub 10 sería 5 más la diferencia multiplicada por n menos 1. Mi n ahora es 10, por lo tanto es 10 menos 1.
Mi A sub 10 sería igual a 5 más 10 menos 1 es 9. Esto parece multiplicación, es más. 6 por 9. 6 por 9, ¿cuánto es? Eso se me olvida siempre. 54, ¿o no? Es 60 Sí. menos 6. Sí. 6 por 9 es 54, más 5 sería 59. Por lo tanto, ese numerito es el que vamos a meter aquí en A sub 10, porque nos dice que A sub 10 vale 59. ¿Ok? Entonces me queda. Aquí voy a simplificar, ¿para qué vamos a copiar todo? Se simplifica y ahí me queda 5, porque 2 por 5, 10, y el 2 se cancela con el 2 del denominador. 5 factor de 5 más A sub 10, que vale 59. Oh, necesito calculadores. Si alguien tiene calculadora y es más rápido que yo, por favor, se lo agradezco. Sería 5 entonces por 59 más 5, que es 64. Y eso da, ese sub 10 es igual a 320. gracias. 720. Por lo tanto, ¿qué No, significa? 300. 300. 5 por 6. Ah, claro, pues ¿de dónde 700? Gracias. Fue la Fernanda la que habló, ¿no? Sí. Hola, ¿sí? Ya. 320, ¿eso? Sí, eso. Ok, gracias. Entonces, la suma de los 10 primeros términos, o sea, el sumar 5 más 11 más 17 más 23 más 29 más, hasta llegar a los 10 primeros términos, hasta la sub 10, me da como resultado 320. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. Sencillo, ¿ven? De hecho, son muy encachados. Ya, y por otro lado, la progresión geométrica también es una iteración, una sucesión de términos en las cuales el término que sigue se va obteniendo en relación al anterior, o sea, el A sub 2 se obtiene con el A sub 1, que es su término anterior, pero no sumando una diferencia, sino que multiplicando una constante. ¿Ya? Esa es la clave. Multiplicando una constante, esa constante se llama razón y su simbología es una R. Antes era una D de diferencia, ahora es una R y se multiplica. ¿Ok? La Paloma, ¿qué hora? ¿Viene recién ingresando? No, chaval. Ah, lo siento. Entonces, la razón es el cociente entre el término y su anterior. Si yo quiero determinar R, ¿ya? Supóngase usted que le dan el término A sub 2 y el A sub 3. ¿Cómo determino R? Hace la fracción entre el A sub 3 partido por A sub 2. Y ahí puede obtener R. ¿Ok? Y el término general, ¿ya? Igual que en el anterior, podemos determinar el término enésimo y sería A sub 1, o sea, el primer término de esa sucesión, multiplicado por la razón y va a estar elevada a n menos 1. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos determinar, ya, me queda poco tiempo, chiquillos, por si acá. Ya, si quiero determinar A sub 4, va a ser A sub 1 multiplicado por esa razón, que no sé cuál será elevada a 4 menos 1, o sea, elevado a 3. ¿Sí? Porque esa n es el n que se reemplaza ahí. ¿Ok? Aquí tengo algunas otras características importantes. ¿Ya? La PG puede ser alternada, quiere decir que puede ser positiva y negativa, positiva y negativa, positiva y negativa, ¿ya? Y eso va a depender de que el exponente sea par o no, si es que la razón es negativa, ¿ya? Y constante quiere decir que se mantiene el mismo número, si es que la razón es 1, porque cualquier número multiplicado por 1 da 1, da el mismo, ¿ya? Es como que aquí tenga 1, 1, 1, 1, ¿ya? Y en la alternada es como que tenga 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, ¿sí?
A eso se refiere alternado. Y también un APG cuyo primer término es positivo, o sea, cuando estamos hablando donde el primer término es positivo, va a ser creciente si la razón es positiva, decreciente si es una fracción que está entre 0 y 1, ¿ya? Y por otro lado, si el primer término es negativo, se invierte esta cosa. Va a ser creciente si la razón está entre 0 y 1, y decreciente si la razón es positiva, porque todos los valores que va a obtener van a ser negativos, porque el primer término es negativo. Y recuerde que para determinar cada término necesitamos el A sub 1. También tenemos la fórmula de los n primeros términos, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Si quiero determinar S sub 10, sería A sub 1 multiplicado por la razón elevada a 10. Chiquillos, ¿me escuchan aún? Sí. Sí. Ah, ya, porque me dice que tengo conexión inestable. Ya. R sería elevado a 10 menos 1 y partido por R menos 1. Ese R va a ser un número. Si ese número es muy grande, use calculadora. ¿Ok? Ya. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esta ya les estoy soplando que es una APG. Por lo tanto, significa, vamos a anotar, A sub 1 es 5. ¿Qué se le hizo al 5 para llegar al A sub 2? Multiplica por 2. Exacto. Es 5 por 2. El A sub 3, que es 20, es el anterior, ¿cierto? 10 por Sí. 2. O 5 por 2 por 2. Ese 5 por 2 es el 10. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar a A sub n, que va a ser A sub 1 multiplicado por R elevado a n menos 1. Y así lo dice la fórmula que está aquí. ¿Ok? Bueno, es deducible, ¿eh? Con esta desglose, mire, el A sub 4 es el anterior multiplicado por 2. Y el anterior es esto, 5 por 2 por 2 multiplicado nuevamente por 2. O sea, es A sub 1, fíjese que ahí está el A sub 1. A sub 1 multiplicado por 2, aquí elevado a 2 menos 1. Aquí 5 por 2 elevado a, ¿cuántos términos tengo ahí? 2. Y aquí tengo A sub 3. O sea, es 3 menos 1, que es 2. Y aquí es 5 por 2 elevado a 1, 2, 3. Y el A sub es 4, por lo tanto es 4 menos 1, que es, me da 1, 2, 3. Por lo tanto, el n va a ser 2 elevado a n menos 1. ¿Sí? Vieron que uno no necesariamente se tiene que saber la fórmula, se puede deducir de los términos anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, el A sub n, como ya estamos más secos, va a ser el A sub 1, que es 5, multiplicado por, ¿cuál es la razón? 2. Bien, elevado a n menos 1. Esto se expresa en general porque estamos expresando un A sub n cualquiera. Y ese sería el enésimo término. ¿Ok? Ahora, con ello también podemos calcular la suma de los primeros 10 números. Las progresiones aritméticas, ¿sí?, crecen o decrecen mucho más rápido que una geométrica. Al revés, las progresiones geométricas crecen mucho más rápido que una progresión aritmética. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las PG, vamos a notar que esto es una PG, ¿ya?, se va multiplicando una razón, que es esta razón es una potencia, si se fijan, ¿ves? Entonces puede crecer o decrecer muy rápido, a diferencia que en la PA uno va sumando o restando una cantidad. No crece tan rápido una suma como una potencia, ¿ok? Eso es como para que lo tengan de dato. Ya, S sub 10 entonces va a ser A sub 1, que ya determinamos que era 5. Del ejemplo anterior, A sub 1 teníamos 5 y R era 2. Multiplicado por R elevado a N. Va a ser 2 elevado a ¿cuánto? Estoy calculando la suma de los primeros N, 10 términos. Bien, a 10.
Y a eso completo se le resta 1, ¿ok? No es que al exponente se le resta 1. Y abajo me va a quedar 10 menos 1, que es 9. Calculamos. Va a ser 5 multiplicado por 2 elevado a 10, que da, a ver, por qué lo tenía calculado. Da 1024. Me acabo de equivocar. ¿Se dieron cuenta dónde? ¿No? ¿Sí? ¿Tú me En la escuchas? razón abajo, ¿no? Exacto. Este 10 nada que ver ahí porque es la razón y la razón es 2. Y 2 menos 1 me da 1. Por lo tanto, esto es equivalente a 5 multiplicado por 1024 menos 1. Que eso sería igual a 5 multiplicado por 1023, porque le quitamos 1. Y esa multiplicación da 5115. Por lo tanto, la suma de los 10 primeros términos de esa PG dan 5115. ¿Ya? Fíjense que es un número bastante grande para empezar una secuencia desde el 5, 10, 20. ¿Sí? Hasta aquí, ¿se entendió? Sí. Sí. Súper. Sí, no es muy complejo. Es entretenido, de hecho. ¿Para qué sirve esto? Esta suma de los 10 primeros términos, ya, esta S está disfrazando una sumatoria, ¿ya? De los A sub I, desde I igual hasta, de 1 hasta 10, ¿ok? Está disfrazando esto, que es a lo que vamos a llegar después, ¿ya? Entonces, ¿y para qué sirven las progresiones geométricas? Sobre todo les voy a decir hoy día. Bueno, en el mundo de las inversiones son fundamentales, ¿ya? Ahí está el interés compuesto, que es algo que no sé si les sonará, se pasa en el colegio también. ¿Y por qué? Porque producto a calcular cuáles va a ser el crecimiento o decrecimiento de la inversión que tenga, bueno, si es inversión voy a tratar que sea crecimiento, ¿no? Su velocidad de crecimiento me va a asegurar cuándo voy a recuperar mi inversión, ¿ya? El futuro de esa inversión, ¿ya? En el mundo de las inversiones es donde más se ocupan las progresiones geométricas. Y el interés compuesto es una progresión geométrica, ¿ya? Así que, si tienen alguna pregunta, recuerden que me pueden contactar por Betel o por mail o mi celular.